Yasser Arafat. Terrorista declarado, también era una figura polarizadora en uno de los lugares más violentamente divididos del mundo. Para algunos, Yasser Arafat encarnaba el sueño de los palestinos. Para nosotros, Arafat era una especie de salvación para los palestinos, una redención que era la esperanza. Él es quien ha simbolizado la causa palestina y él es quien les ha llevado ahora a convertirse en un Estado palestino. Su vida personal, su lucha personal, era un reflejo de la lucha de su pueblo. Para otros, solo era una pesadilla. Arafat es la traba principal para la paz en Oriente Próximo. Con la muerte de Arafat surgen más preguntas que respuestas sobre el futuro de Palestina y sobre el lugar de Yasser Arafat en la historia. ¿Se le recordará como el padre del terrorismo moderno? ¿O como el hombre que ayudó a crear la Autoridad Palestina? Durante 30 años, Yasser Arafat fue uno de los hombres más odiados y temidos del mundo. Esto pareció cambiar a mediados de los años 90, cuando luchó por despojarse de la imagen de revolucionario y asumió el cargo de líder político. En 1993, cuando Arafat estrechó la mano de los jefes israelíes en la Casa Blanca, el Arafat revolucionario se convirtió en pacificador casi de la noche a la mañana. Pero en 2002, la verdadera naturaleza de Arafat estaba siendo cuestionada de nuevo. El proceso de paz en Oriente Próximo se detuvo ante un brote de violencia sin precedentes que Arafat parecía incapaz de parar. Para empeorar la situación, los antiguos compañeros israelíes de Arafat en el proceso de paz le culparon de la extrema violencia y amenazaron con aislarle y exiliarle con armas y tanques. Al llegar la primavera a la región ensangrentada, la era de Yasser Arafat se vio amenazada, haciendo que muchos se preguntaran si el hombre que una vez ofreció tanta esperanza para la paz se había quedado sin tiempo. La vida de Yasser Arafat ha tenido un velo de misterio y contradicción desde su nacimiento. Se cree que nació el 4 de agosto de 1929. Algunos dicen que fue el 24 de agosto y otros dicen que fue en octubre, aunque todos coinciden en el año, 1929. Su lugar de nacimiento es otra incógnita. Circulaban muchas historias sobre el lugar de nacimiento de Arafat. Hay gente que dice que nunca nació, que fue como si apareciera. El mismo Arafat decía que había nacido en Jerusalén, aunque también dijo en varias ocasiones que había nacido en Gaza y en el Cairo. Su nombre completo era Mohammad Abdel Rauf Arafat al-Qudwa al-Husseini. Era el sexto de 7 hermanos, hijos de un marchante que exportaba una serie de bienes de Palestina a Egipto. Su madre, Zawa, murió cuando Arafat tenía 4 años. Yasser y su hermano pequeño, Fatih, fueron enviados a vivir con un tío en un Jerusalén controlado por los británicos. Le encantaba dirigir a un grupo de niños por el barrio. Les hacía marchar como soldados. Les ponía latas en la cabeza y les hacía golpear las latas mientras marchaban por la calle. También hay historias sobre que a Arafat le gustaba ponerse a gritar Allahu Akbar, que significa Alá es grande, delante de unas casas judías en Jerusalén. Unos años después, posiblemente en 1937, Arafat volvió a El Cairo para vivir con su padre, que se había casado otra vez. En El Cairo, la familia de Arafat vivía en un barrio judío y desde muy pequeño estaba fascinado con el movimiento sionista y leía las obras de pensadores judíos como Theodor Herzl. En días festivos, veía procesiones de judíos que marchaban por las calles. Jugaba al baloncesto en un club judío para chicos en El Cairo, los Macabeos. Arafat acabó el instituto en 1947, el mismo año en que los árabes rechazaron una propuesta de Naciones Unidas para dividir Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. La guerra entre Israel y sus países árabes vecinos surgió cuando Israel fue declarado oficialmente Estado independiente en 1948. Arafat ingresó en la universidad en El Cairo ese mismo año y en poco tiempo estaba involucrado en la política caótica del Oriente Próximo de posguerra. Tenía un don para hacer que las cosas pasasen, que se hicieran las cosas y para que la gente hiciera cosas por él. Y mucha gente pensaba en ese momento que tenía una suerte que nadie más tenía. A veces, Arafat se saltaba las normas para conseguir lo que quería.
En una ocasión se presentó para presidente de la Unión General de Estudiantes Palestinos. Al no estar seguro de poder ganar, Arafat y un amigo, Khalil al-Wazir, que luego se llamaría Abu Jihad, reunieron a unos estudiantes ciegos de una universidad islámica cercana y les llevaron al colegio electoral. Arafat y Abu Jihad se aseguraron de que los estudiantes ciegos marcaban la casilla con el nombre de Arafat. Era un hombre influyente para nosotros, jefe de la Unión de Estudiantes, y actuaba como tal, como si fuera el líder de los palestinos, aunque solo fuera una organización estudiantil. El padre de Arafat, que se había mudado años antes a la Gaza ocupada por los egipcios, murió en 1952. La relación entre padre e hijo no era muy buena y Arafat no fue al funeral. En esos tiempos, Arafat empezó a llevar su característico kafiyya y adoptó el nombre de Yasser. Puede que tuviera que ver irónicamente con la pasión de Arafat por la política. Yasser, en árabe, significa de trato fácil. En 1956, Arafat se licenció. Arafat tardó 7 años en acabar la carrera, porque estaba tan ocupado con la política que le quedaba muy poco tiempo para estudiar. Pero al final se licenció en obras públicas y se fue a hacer fortuna como ingeniero en Kuwait. Arafat trabajó para los cubaitíes como ingeniero de obras públicas, construyendo puentes, caminos y carreteras. Su pasión por una tierra palestina no decayó mientras trabajaba en Kuwait. En 1958, Arafat y 4 amigos se reunieron en secreto en una casa en Kuwait. Arafat y unos cuantos palestinos formaron una célula clandestina. Recuerdo que por todo Oriente Próximo, los palestinos eran algo así como un anatema para todos los gobiernos. Así que les forzaban a la clandestinidad. Nadie les quería como eran. Así que cuando Arafat y sus amigos formaron la organización, era todo clandestino. Llamaron a su organización Al-Fatah y su intención era unir a los palestinos desperdigados por todo el mundo árabe en una lucha violenta por recuperar Israel para ellos. Juraron solemnemente que dedicarían sus vidas a la liberación de Palestina y adoptaron nombres de guerra para ocultar su identidad. Arafat tomó el nombre del legendario guerrero musulmán Abu Ammar. Se las ingenió para formar una estructura, una organización que era muy difícil de mantener, incluso de crear y costear. Y lo hizo con una habilidad personal tremenda. El presidente egipcio Nasser formó la Organización para la Liberación de Palestina en 1964 para representar el interés palestino en el mundo árabe. Arafat y Al-Fatah creían que la OLP era demasiado tímida y se negaron a formar parte. Esto convirtió a Al-Fatah en una organización proscrita a los ojos de los jefes árabes. A finales de 1964, Al-Fatah solo se componía de unos pocos hombres pobremente armados, pero Arafat estaba ansioso por empezar la revolución. Planeó la primera incursión de Al-Fatah en Israel, el sabotaje de una planta de agua en la Nochebuena de 1964. En una de sus bravuconadas habituales, Arafat mandó un comunicado ese día a un periódico de Beirut anunciando el éxito del asalto, pero el mensaje fue muy prematuro y las guerrillas de Al-Fatah fueron arrestadas antes de poder cruzar la frontera del Líbano. Fue un comienzo humillante, pero no mucho más tarde el mundo sabría quién era Yasser Arafat y qué quería hacer. Al-Fatah era una organización pequeña y sin presupuesto en 1965, compuesta de unos pocos miembros de confianza. Pero Yasser Arafat apuntaba alto y quería un Estado palestino, y había jurado empujar a Israel hacia el mar hasta conseguirlo. Para empezar, claro, queríamos que nos devolvieran nuestra tierra, todos los territorios bajo mandato. Yasser Arafat dejó su trabajo y se marchó de Kuwait definitivamente cuando Al-Fatah llevó a cabo el funesto asalto en Israel en 1965. Se embarcó en la vida de un jefe de guerrillas, constantemente escapando. Las guerrillas de Al-Fatah hicieron más de 2000 incursiones transfronterizas a Israel durante los siguientes años, pero normalmente eran de dimensiones pequeñas, causaban pocos daños y dejaban pocos muertos.
Sin embargo, ante la prensa árabe, Arafat se atribuía extrañamente pequeños accidentes y muertes naturales de oficiales israelíes. Siempre era muy astuto y también histriónico. Y era capaz de usar ese talento en su propio beneficio. Poco a poco empezó a llegar dinero y armas a Al-Fatah procedente de patrones ricos de Arabia Saudí, Kuwait y Siria. Las tensiones entre el mundo árabe e Israel se habían estado acumulando durante 2 décadas y llegaron al clímax en junio de 1967. Reaccionando a una acumulación de fuerzas árabes a lo largo de sus fronteras, Israel estalló, atacando a Egipto y a Siria. En solo 6 días se hicieron con Cisjordania, el Sinaí y el Premio Grande, Jerusalén. El mundo árabe estaba pasmado y humillado. Arafat vio una oportunidad en la derrota árabe para reclutar palestinos que vivían en Cisjordania, recién ocupada por Israel. En unos días comenzó una serie de visitas clandestinas a la zona y en secreto alquiló pisos por toda Cisjordania para él y sus colegas. Uno de ellos estaba en Ramallah. 2 hombres llegaron y llamaron a mi puerta. Me preguntaron si alquilaba un piso y les dije que sí, que tenía un piso pequeño. En las noticias dijeron que Yasser Arafat estaba en Jordania y mostraron su foto. Y entonces dije, yo conozco a ese hombre. Los que apoyaban a Al-Fatah ayudaron a Arafat a esconderse. Era extraordinario cómo conseguía que no le atraparan. No es muy científico, pero tenía una habilidad para oler el peligro y evitarlo, para huir de él. Y es algo que se fue haciendo patente con los años. Debe ser algo instintivo, o quizás sea el destino. La leyenda de Arafat, alimentada por sus propias historias de hazañas increíbles, crecía entre los refugiados palestinos. Para nosotros, Arafat era una especie de salvación para los palestinos, una redención que era la esperanza. Al-Fatah estableció campamentos de refugiados en Jordania, donde entrenaban a nuevos reclutas en tácticas de guerrillas y continuaron con incursiones por todas las nuevas fronteras de Israel. Al final, Israel se vio forzado a responder y atacaron el pueblo palestino de Karameh en Jordania. La batalla duró solo un día y los palestinos resistieron el ataque israelí. Arafat aprovechó el momento e hizo de ello un éxito diplomático. Se llevó unos cuerpos, unos cadáveres, y marchó con ellos hasta Amán. Allí hizo una manifestación y consiguió cambiar la opinión que los árabes tenían de los palestinos. Los voluntarios se amontonaron en los campos de Al-Fatah en Jordania tras la victoria de Karameh. En poco tiempo, Arafat y Al-Fatahin, como llamaban a las guerrillas, eran noticia. En 1969, la OLP, que había acogido a otros grupos de liberación palestina bajo su protectorado, se reunió con Al-Fatah en El Cairo. Todo el mundo tenía en mente la batalla de Karameh y Arafat fue elegido presidente del comité ejecutivo de la OLP, esta vez sin pasar por las urnas. Fondos de estados árabes y de la Unión Soviética llenaron las arcas de la OLP. Había tantos palestinos en Jordania que era como un estado dentro de un estado, amenazando el poder del rey Hussein. En 1970, las facciones más militantes de la OLP volaron 4 aviones en Amán, Jordania. Fue la gota que colmó el vaso para el rey Hussein. Se desató una guerra civil entre las fuerzas del rey y los palestinos. Arafat menospreció la fuerza del ejército de Hussein, que rebasó a las guerrillas de la OLP, y Arafat tuvo que abandonar Jordania avergonzado. Arafat trasladó la sede de la OLP a Beirut en 1971 y estableció una nueva unidad terrorista. Se llamó Septiembre Negro en memoria de la humillante derrota en Jordania, y su propósito era vengar esa derrota. Los esfuerzos por evitar la relación entre Septiembre Negro y la OLP y Arafat fueron vanos. No creo que haya ninguna duda sobre si condena el terrorismo. No lo llamaría terrorismo, sino lucha por la libertad. En 1972, Septiembre Negro atacó en Múnich, en los Juegos Olímpicos, matando a 11 atletas israelíes. El mundo quedó anonadado y el nombre de Arafat se convirtió en sinónimo de violencia gratuita. Era odiado e insultado. Era considerado el mismo demonio.
Nos quería fuera de aquí. No quería negociar, no quería parte de nuestra tierra. Lo quería todo. Arafat utilizó todas las tretas ilegales y turbias a su alcance para dirigir su revolución. Mintió, manipuló e hizo que mataran a gente. Era una abominación para los israelíes, pero era un héroe de proporciones míticas para los palestinos. Abrió hospitales y escuelas y ofreció pensiones a las viudas y becas de estudio. En 1974 los jefes árabes nombraron a la OLP único representante del pueblo palestino. La decisión legitimaba tanto a la OLP como a Arafat ante los ojos del mundo e invitaron a Arafat a dar un discurso en una sesión especial de Naciones Unidas en Nueva York. Arafat había pasado 20 años en permanente huida, durmiendo en distintos pisos francos por todo Oriente Próximo para escapar de los asesinos. En Nueva York, fuera de su entorno natural, Arafat requería mayores medidas de seguridad. Pedí que llevaran su comida a mi habitación y la probé antes de que él se la comiera. Hice todo lo posible porque si pasaba algo, yo muriera primero. Pero creo que todo formaba parte del legado romántico de la euforia del día. Fui la única persona del mundo que hizo que se afeitara. Le dije que aparecer ante las Naciones Unidas requería un cambio. Era una imagen increíble ver al terrorista más odiado del mundo dirigiéndose a la organización dedicada a la paz mundial. La cartuchera vacía en la cadera fue todo un símbolo, a pesar de las palabras que pronunció. Hoy he venido portando una rama de olivo en una mano y un arma para luchar por la libertad en la otra. No dejen que caiga la rama de olivo de mi mano. Repito, no dejen que caiga la rama de olivo de mi mano. Arafat era el primer representante no gubernamental en dirigirse a la Asamblea General. Para él había sido un discurso moderado y un éxito diplomático. La OLP era legítima. La causa del pueblo palestino estaba en las mesas, periódicos y televisiones de todo el mundo. Toda la atención se centraba en ello y Arafat se convirtió en el héroe del mundo árabe. Puede que Arafat fuera un héroe para su pueblo, pero los israelíes detectaron un tono de amenaza en su discurso. Podría haber llevado no una rama, sino un olivo entero a las Naciones Unidas y ni aún así le creerían. Tras el discurso de Arafat, le dieron a la OLP el estatus de observador en Naciones Unidas, que anteriormente había reconocido el derecho palestino a la autodeterminación. Era un triunfo para Arafat y los palestinos, pero aún quedaban muchos años de derramamiento de sangre. Yasser Arafat era conocido mundialmente como terrorista, pero sus hábitos personales le hacían un ser humano único. Desayunaba invariablemente copos de maíz empapados en miel y té caliente. Algunos invitados tenían que esperar a que terminara de ver su programa favorito. La primera vez que le visitamos estaba viendo un episodio de Tom y Jerry y nos presentaron y dijo, no quiero que se me moleste. Quería ver terminar el episodio de Tom y Jerry. La OLP quedó atrapada en la guerra civil libanesa cuando Siria invadió el Líbano en 1975. Beirut, donde la OLP tenía su sede, se convirtió en un sangriento campo de batalla. Las milicias de la OLP patrullaban Beirut y proporcionaban seguridad a la embajada norteamericana mientras en otros frentes Arafat intentaba iniciar conversaciones con Israel. La cuestión de si Arafat se refería a la coexistencia con Israel o al liderazgo musulmán en un Estado palestino estaba sujeta a interpretaciones. Arafat podía ser muy poco claro en cuanto a lo que se refería. This is the democratic Palestine state where Jews and Christians and Muslims live together. But there would be no Israel. Could we get a clear answer on that? Is an ideal objective of the future. I understand that. My specific question is very simply, does that mean there would be no Israel? هل يعني هذا انه لن يكون هناك اسرائيل؟ أنا لا أقول هذا. I didn't say that. أنت الذي تقول هذا. You are implying that. Pero la posición de Arafat en cuanto al Tratado de Paz de 1978 entre Egipto e Israel quedó muy clara. Dijo que era una traición al pueblo palestino. La OLP llevó a cabo ataques constantes contra Israel desde el Líbano a finales de los años 70 y principios de los 80.
Uno de aquellos ataques de la OLP acabó con la intervención israelí. This was the fourth Palestinian attack in 7 days. Israeli authorities are convinced it's part of a concerted campaign aimed at convincing the world that peace between Egypt and Israel cannot work if the Palestinians don't want it to work. El mismo Arafat era un objetivo específico de los israelíes y escapó por muy poco de la muerte cuando Israel puso una bomba en un edificio que acababa de abandonar. El gobierno libanés culpó a Arafat de la invasión israelí y en agosto de 1982 Arafat y toda la OLP fueron expulsados del Líbano. Arafat trató por todos los medios no tomárselo como una derrota, con los zapatos relucientes, los cascos y las armas y todo. Arafat trasladó la sede de la OLP a Túnez, donde, una vez más, engañó a la muerte cuando los israelíes bombardearon las oficinas de la OLP en octubre de 1985, justo antes de que llegara Arafat. 1985 también fue el año en que Arafat conoció a una estudiante palestina llamada Suha Tawil. Le conocí en Jordania en 1985. Cuando piensas en Yasser Arafat, tiemblas. Te quedas impresionada por la persona de la que llevas oyendo hablar toda tu vida. La madre de Suha, Raimonda, fue colega de Arafat durante los primeros tiempos de Al-Fatah. Y durante los siguientes años, Suha y Arafat se encontraron más veces cuando se cruzaban sus caminos. La OLP e Israel se mantuvieron en un punto muerto durante años. En diciembre de 1987, los palestinos de Gaza y Cisjordania protagonizaron un levantamiento llamado Intifada contra la ocupación israelí. Los israelíes respondieron con dureza a los rebeldes y las luchas se alargaron durante el año 1988. En noviembre de 1988, Arafat proclamó un Estado independiente de Palestina en Gaza y Cisjordania. Por primera vez, aceptó públicamente la idea de la coexistencia con Israel. El avance se produjo en 1988, cuando Arafat declaró que reconocía que Israel tenía derecho a existir. Totally and absolutely renounce all forms of terrorism. 3 semanas más tarde, Arafat renunció definitivamente al terrorismo. Era un cambio claro e innegable de opinión, y en unos días, 70 países reconocieron oficialmente el Estado de Palestina. Pero convencer a Israel de las buenas intenciones de Arafat era más complicado. No estaba demasiado claro si quería negociar o... incluso para la gente que estaba a favor de tenderles la mano a los palestinos, si no estaba jugando a la diplomacia, porque quedaba claro que quería hacerse el chico bueno. Pero el secretario de Estado norteamericano George Shultz tomó en serio a Arafat, transformando al líder de la OLP de terrorista fugitivo a compañero diplomático. La paz parecía muy cercana. Pero Arafat estaba a punto de cometer uno de los errores diplomáticos que más pesarían en su carrera. Yasser Arafat dirigía la OLP como si fuera su propia empresa. Tomaba todas las decisiones, no delegaba en nadie, firmaba personalmente todos los cheques y servía en las cenas oficiales. Siempre servía a sus invitados. Elegía el mejor pedazo de carne, de pescado o de lo que fuera para servírtelo personalmente. En 1989, el levantamiento palestino o Intifada se propagó por la franja de la Gaza y la Cisjordania ocupadas. Miles de palestinos que tiraban piedras murieron o resultaron heridos en los enfrentamientos con las tropas israelíes. Los palestinos veían en Arafat a su jefe y aunque Arafat lo intentó, los israelíes se negaban a tratar directamente con la OLP. ¿Con quién me voy a reunir para firmar la paz? ¿Con mis amigos? Con los amigos hago negocios. Pero con los enemigos voy a firmar la paz. La violencia y el estancamiento continuaron mientras la vida personal de Arafat daba un vuelco drástico. Suha Tawil fue contratada cuando Arafat visitó París ese año para llevar su agenda.
Es galante. Es muy amable y galante con las mujeres. Es muy abierto de mente. Cuando nos vimos en París, decidimos casarnos. Y como lo decidimos, me pidió que trabajara con él. Me dijo, ven y trabaja conmigo, y luego planearemos lo nuestro. A finales de año, Suha se unió a Arafat en Túnez y allí, el 17 de julio de 1990, el hombre que en toda su vida solo había sido novio de Palestina, se casó. El matrimonio se mantuvo en secreto, dijo Suha, porque hubiera sido inapropiado celebrarlo durante la intifada que seguía con toda su fuerza en Gaza y Cisjordania. Había velatorios en todas las casas. Había muchas lágrimas, había gente oprimida en todas partes y no era el momento para anunciar una boda. Arafat llevaba solo un mes casado en secreto con Suha cuando Irak invadió Kuwait en agosto de 1990. Arafat estaba agradecido por el apoyo económico y político que la OLP había recibido del presidente Saddam Hussein durante años, así que apoyó la invasión. Fue un grave error político. Los demás países árabes que se oponían a Saddam dejaron de mandar cheques a la OLP. Las recaudaciones de la organización quedaron mermadas con el colapso de la Unión Soviética en 1990, pero en ese momento cayeron en picado, de $500 millones a 30. El movimiento de Arafat también aisló diplomáticamente a la OLP. Los radicales palestinos, como los fundamentalistas islámicos de Hamas, ganaron enteros entre los palestinos a expensas de Arafat. Recortó el presupuesto, canceló reuniones, cerró las oficinas y los periódicos. Lo cerró todo y le dijo a los palestinos que tenían que arreglárselas solos. El proceso de paz siguió tambaleante hacia adelante en octubre de 1991, cuando el presidente George Bush arrastró a Israel a las negociaciones de Madrid. La OLP y Arafat fueron excluidos de las conversaciones, pero estuvo claro en Madrid, y luego en las conversaciones de Washington, que los representantes palestinos hablaban por Arafat. Vi a Nabil Shahad mandándoselo por fax a Arafat. Era un chiste, y le quedó claro a todo el mundo que el gobierno del Likud estaba negociando con la OLP. Pero hasta los movimientos lentos hacia la paz fueron amenazados en abril de 1992, cuando un jet privado en el que iba Arafat se estrelló en el desierto de Libia. Milagrosamente, Arafat solo sufrió heridas de poca consideración, pero mientras esperaba durante 15 horas a que le rescataran, tuvo dos visiones. Una fue la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, y la otra, las caras de los amigos con quienes fundó Al-Fatah años antes. Entonces ya estaban todos muertos, la mayoría asesinados. Arafat comprendió, dijo, que debía dedicar su vida a redimir a aquellos líderes muertos y a rezar en la mezquita. Hay ciertas cosas que son muy raras. Si tomamos como ejemplo el accidente de avión, alguien cuyo avión se estrella en el desierto y sobrevive, debe de tener que ver con el destino. Cuando se supo en el mundo árabe que Arafat había sobrevivido, lo celebraron. Se dieron cuenta de que sin un sucesor creíble, Arafat era su única esperanza para la paz. Pero muchos se enfadaron cuando se filtró la noticia de la boda de Arafat. Estar enamorado y casado es un acto humano que para mí es muy positivo, pero creo que se convirtió en una carga. Las expectativas de la gente están siempre más allá de la rutina diaria de las personas, y eso puede ser muy difícil, muy exigente, y también puede ser muy cruel y sin escrúpulos. La prensa árabe reprochó a Arafat haberse casado con Suha. Ella era palestina, pero se había educado en la Sorbona en París y era cristiana. Suha parecía muy occidentalizada a los ojos de los palestinos, y su conversión al Islam tras la boda no les hizo cambiar de opinión. Vive como una norteamericana. No es una mujer palestina. Creo que no sigue ninguna tradición palestina. Si se quería casar, lo tenía que haber hecho con una mujer palestina de verdad.
Incluso cuando haces algo perfecto, te critican. En junio de 1992, Yitzhak Rabin fue elegido primer ministro de Israel con la promesa de dar un empujón al proceso de paz. Hasta prometió cambiar tierras por paz, y en un año, los israelíes y la OLP ya estaban manteniendo conversaciones secretas en Oslo, Noruega. Se hizo todo con mucho secretismo. Muy extraño. Era muy raro, dado que las dos partes, israelíes y palestinos, en el pasado no habían tenido secretos. Ambas partes son famosas por filtrar información. Pero no se filtró ni una palabra. Y en septiembre de 1993, el mundo recibió la extraordinaria noticia de que tras 30 años de sangre, muerte y guerra, la OLP e Israel habían llegado a un acuerdo. Yasser Arafat estaba a punto de protagonizar el día más triunfante de su vida. El mundo vio embelesado cómo Yasser Arafat e Yitzhak Rabin se reunían en la Casa Blanca el 13 de septiembre de 1993 para firmar un acuerdo en el que se garantizaba a los palestinos el gobierno de la Franja de Gaza y de la ciudad cisjordana de Jericó. Fue un momento extraordinario para Arafat. El reconocimiento en Washington, particularmente porque tanto él como la OLP habían estado excluidos de la legitimidad del liderazgo político. Y eso pienso que fue un triunfo. El apretón de manos fue tan difícil para Rabin que casi pareció, por un instante, que se iba a echar atrás. Rabin estaba preocupado por algo que podía pasar en la ceremonia. Sé que estaba preocupado por la posibilidad de que Arafat le besara. Le dijo a uno de sus ayudantes, ¿sabes? Estos tipos son conocidos por besarse en la cara más de una vez. ¿Qué pasa si Arafat me quiere besar? Así que tuvieron que prometerle que eso no iba a pasar. Sin paz en Oriente Próximo, la paz mundial no estaría completa. En diciembre de 1993, Arafat compartió el Premio Nobel de la Paz con Yitzhak Rabin y Simón Peres. Pero lo que les esperaba no era la paz. Muchos palestinos se opusieron al acuerdo de paz, especialmente los radicales islámicos de Hamás. Se opusieron a cualquier acuerdo que significase la convivencia con el Estado judío. No estaban dispuestos a compartir la tierra con Israel, la querían toda para ellos. Mucha gente, intelectuales y mucha otra gente, le criticaban y acusaban de traidor y colaborador. Los extremistas palestinos lanzaron una ola de atentados esperando desacreditar a Arafat y minar el apoyo israelí al proceso de paz. Mientras tanto, Arafat había estado demorando la visita a su recién ganado territorio en Gaza y Cisjordania. Por fin, el 1 de julio de 1994, el líder de los palestinos visitó Gaza, donde su pueblo estaba viviendo bajo su bandera por primera vez. Fue un momento supremo. Estaba justo a su lado, en el balcón, y era casi como un niño. Me preguntaba, ¿es ese nuestro mar? Y yo le decía, sí. Y luego decía, ¿es este nuestro pueblo? Me lo preguntó como 10 veces, casi sin creerse que por fin estaba en casa. Estaba eufórico. Arafat había soñado con ese día durante 40 años. Sus mejores amigos habían muerto luchando por ello y ahora estaba en casa. Pero la euforia enseguida se disipó. Arafat ahora se enfrentaba al día a día de dirigir un gobierno. Tras ser recibidos como héroes, la hospitalidad se evaporó en 1 o 2 meses. Tenía que proporcionar abrigo, refugio y salarios. Los visionarios siempre tienen un sueño y una meta que es más fuerte que ellos, y tienen el poder de esa visión. Pero cuando la visión desaparece, se pierde ese poder. Arafat se enfrentaba a los problemas básicos de establecer un gobierno desde abajo, tratando de apaciguar a las facciones, cada una con su propio programa.
pero parecía incapaz de andar el camino de revolucionario a jefe de Estado, y la crítica le acusó de bailar mientras en Gaza los problemas no se resolvían. De hecho, los problemas en Gaza se agravaron después de que Arafat llegara. La pobreza, el desempleo y la desesperación crecieron bajo el mando de la OLP. Estas condiciones avivaron el apoyo a los que se oponían al proceso de paz, como los fundamentalistas de Hamás. Las tensiones entre Arafat y Hamás se empezaron a acumular. Estas se desataron violentamente el 18 de noviembre de 1994, cuando la policía de la OLP se enfrentó a manifestantes de Hamás fuera de la mezquita más grande de Gaza. Gaza estaba al borde de la guerra civil. Las luchas empezaron con los enfrentamientos de la policía y Hamás, pero acabaron en un sinsentido en las calles. Fue una suerte que no se quemara Gaza. 18 personas murieron en el tumulto y muchas más resultaron heridas. Arafat tuvo un descanso de los problemas políticos en julio de 1995, cuando Suha dio a luz a una niña. La llamaron Zawa, como a la madre de Arafat. La ve por la mañana y juega con ella. Le está conociendo poco a poco y tiene un carácter fuerte, te lo aseguro. Mírala. Es muy autoritaria. De verdad. Las negociaciones con los israelíes acerca de la expansión del gobierno palestino al resto de Cisjordania continuaron. Arafat se reunió con Rabin en la Casa Blanca por segunda vez el 28 de septiembre de 1995 para firmar un acuerdo que acabaría con 28 años de ocupación israelí. Un mes después, Yitzhak Rabin fue asesinado. La muerte de su antiguo enemigo fue un duro golpe para Arafat. Cuando mi padre fue asesinado, Yasser Arafat dijo que había perdido un compañero y le llamó mi hermano. Offering my condolences to his wife, to his family, to the Israeli government. Nunca le había visto así. Cuando murió Rabin, le mirabas a los ojos y veías tristeza. Sentías que estaba triste y abatido. Arafat no fue al funeral en Jerusalén para evitar problemas de seguridad, pero envió a varios representantes palestinos. Unos días más tarde, le expresó sus condolencias por teléfono a la señora Rabin en Tel Aviv. Cuando vino a visitarnos durante el Shiva, vino disfrazado. Venía vestido de forma extraña. Venía con un sombrero, con unas gafas muy gruesas y con una gabardina larga. Su visita para dar el pésame a Lía Rabin fue muy significativa, porque creo que ahí empezó a entender la sociedad y los sentimientos israelíes. El proceso de paz progresó cuando el 19 de noviembre de 1995 el gobierno palestino se extendió formalmente hasta la ciudad de Jenin, en Cisjordania. Pero Arafat aún se enfrentaba a muchos problemas para establecer una nación. Y muchos estaban preocupados porque el hombre que había dirigido la OLP solo no pudiera delegar la autoridad necesaria en la demás gente del gobierno. Así que Arafat solo tenía que construir caminos, que establecer servicios sociales y que celebrar elecciones. Y todo bajo las continuas amenazas de los fanáticos de dentro y fuera de su partido, que querían sabotear la paz. Qué atrapado estaba. Estaba atrapado por la historia, geográfica y políticamente, y atrapado por las negociaciones, que no le dejaban mucho margen de maniobra. El poco margen que tenía Arafat para maniobrar quedó patente durante los siguientes años. Mientras las reuniones con los israelíes y las cumbres iban y venían, la ocupación israelí de Cisjordania y la furiosa violencia continuaron sin tregua. A finales de 1999, el brillo en la figura del Arafat pacificador se había desvanecido y los bandos de enemigos a ambos lados parecieron aumentar.
Hasta cuando Arafat estaba tomando medidas contra Hamás, jóvenes palestinos que una vez estuvieron de su lado se marcharon con ellos. Algunas de esas deserciones tenían tanto que ver con la poca capacidad de Arafat como administrador como con la ocupación israelí. Yasser Arafat, in many ways, is under as much pressure from his own people as the Israeli government is. And one of the reasons I think he hasn't been able or hasn't felt able to crack down is because he knows that that might lead only to other people supporting the extremist groups. Se alcanzaron nuevas cotas de violencia en 2002. Terroristas suicidas palestinos mataron a cientos de israelíes y las tropas israelíes mataron a cientos de palestinos. El primer ministro israelí, Ariel Sharon, echó toda la culpa a Arafat. Arafat es la traba principal para la paz en Oriente Próximo, el principal obstáculo. La veracidad de Arafat también fue puesta en entredicho por el presidente norteamericano George W. Bush. I'd like to see Chairman Arafat denounce the terrorist activities that are taking place, the constant attacks, suicide bombers in the name of religion. Is simple terror. Arafat apareció desafiante ante tanta crítica. Dijo que estaba haciendo todo lo humanamente posible para acabar con la violencia. Me estoy esforzando al 100%, pero nadie puede garantizar un 100% de resultados. Israel respondió mandando más tropas a la zona de la discordia. Hamás respondió con más ataques suicidas. Y a finales de marzo, Arafat se encontró atrapado en sus propias oficinas, rodeado por tanques israelíes. La paz, tan prometedora en 1993, era tan solo un recuerdo ensangrentado. Yasser Arafat tuvo la visión de una tierra para el pueblo palestino y se convirtió en un terrorista para conseguirlo. Tras toda una vida como revolucionario, tuvo el valor de transformarse en jefe de Estado solo para colisionar con unas fuerzas históricas que no pudo controlar. No tenemos que preocuparnos más por él. Ya tiene su lugar en la historia. Arafat es definitivamente un milagro. Nunca pensó en abandonar. Se ha convertido en parte de la historia. Él es quien ha simbolizado la causa palestina. Y él es quien les ha llevado ahora a convertirse en un Estado palestino. Arafat fue desechado en 1982 tras la guerra libanesa. Fue desechado cuando abrazó a Saddam Hussein en el 90 o 91 y ha seguido. Tiene más vidas que un gato. Las tropas israelíes se retiraron de los alrededores de las oficinas de Yasser Arafat en mayo de 2002, terminando oficialmente el estancamiento, pero el conflicto aún no había acabado. En 2003, las tensiones entre israelíes y palestinos se agravaron, seguidas de una serie de atentados de palestinos de la Intifada contra israelíes, y los israelíes atacaron a los miembros de los grupos extremistas palestinos. A pesar del borrador internacional de la hoja de ruta, el Gabinete de Seguridad israelí decidió exiliar a Yasser Arafat, diciendo que era el problema principal que bloqueaba el proceso de paz. En septiembre de 2003, el presidente George W. Bush instó a los palestinos a que renunciaran a Arafat. A principios de 2004, para sorpresa de la comunidad internacional, Ariel Sharon declaró a Yasser Arafat objetivo legítimo. Por consiguiente, Arafat reorganizó sus fuerzas de seguridad y admitió que el gobierno palestino había cometido errores. Pero no habría tiempo para el cambio. En octubre de 2004, solo unos meses después de sus 75 cumpleaños, Arafat se sometió a cirugía por dolores estomacales y vómitos en una clínica en su residencia. Días después, y por causas desconocidas, fue trasladado a un hospital en París. Poco después, los medios de comunicación recibieron informes contradictorios que decían que el líder palestino estaba muerto o casi muerto. Muchas fuentes declararon que la familia quería mantenerle con vida hasta que se acabase con las disputas sobre su lugar de enterramiento. Yasser Arafat murió a la edad de 75 años en un hospital militar de París. Solo el tiempo dirá si su muerte avivará las luchas o reanimará el proceso de paz. Sigue siendo un héroe para algunos y un paria para otros. Incluso tras su muerte, sigue siendo una figura clave en uno de los conflictos más violentos de la historia moderna.
Canal de Historia.